Bueno, ya estamos con muchos esperándonos, así que vamos a iniciar. Les doy la bienvenida a todos. Me voy a presentar. Yo soy Marisa Espinosa, soy médica ginecóloga, obstetra, soy docente de la Facultad de Medicina y de la Licenciatura de Obstetricia de la Universidad Nacional del Litoral. Y además formo parte del proyecto de extensión Aportes para resignificar la percepción del nacimiento en las mujeres y su entorno. En celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, queríamos hacer un diálogo en forma virtual y directa con un santafesino que trabaja hace muchos años por la salud materna, que es el doctor Guillermo Carroli. Él es especialista en obstetricia con formación epidemiológica de posgrado en la Universidad de Oxford y la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido. Es director e investigador del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es un centro que colabora con la Organización Mundial de la Salud en todas las investigaciones que tienen relación con la salud perinatal. Él es editor de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud y asesor y consultor en salud materno-infantil en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. También él es miembro del Comité Académico de Especialización de Posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y en general su área de acción está en la realización de investigaciones clínicas de las principales causas de morbimortalidad materna. Este es un campo que lo ha conducido a la realización de múltiples investigaciones clínicas aleatorizadas, algunos estudios observacionales multicéntricos globales, y es autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales con revisión de pares. También nos está acompañando el doctor Samuel Seiref. Él es doctor en medicina, es profesor titular de tocoginecología de la Facultad de Ciencias Médicas y secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, es decano de la facultad, jefe del servicio de ginecología del Hospital Iturraspe, director de la escuela y expresidente de FASGO, la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia, y fellow en el American College of Obstetrics and Gynecology. Bueno, es un honor presentarlos, que estén con ustedes. Guille, que hayas aceptado la invitación. Bueno, que me gustaría que le puedan comentar a todos cómo están, cómo se sienten. Bien, me siento bien. Para mí es un placer enorme poder estar en contacto con toda la gente que nos está escuchando, y creo que es una tarea muy importante difundir el conocimiento, por lo menos lo que nosotros tenemos, ¿no? Así que para mí es un placer enorme. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien, y realmente, como decía Memo, es un placer poder charlar, y bueno, creo que es una de las cosas lindas que tiene esto de gestionar y poder charlar con los amigos, a veces hasta más tranquilo que en situaciones de trabajo donde uno está corriendo y tratando de hacer un montón de cosas todas juntas. Así que bueno, bienvenido a tu trabajo, Marisa, y creo que todos lo van a disfrutar. Así que bueno, buenas noches a todos. Bien. Bueno, hoy nos están escuchando médicos, enfermeros, especialistas y profesionales que trabajan con mujeres embarazadas, y también muchísimos estudiantes. Si bien la Semana Mundial del Parto Respetado es una iniciativa que se generó a partir de la FARC, que es la Asociación Francesa o Francoparlante por el Parto Respetado, esto más o menos lo empezaron a organizar desde 2004, y a partir de ahí la mayoría de las asociaciones se empezaron a sumar a esta iniciativa. El objetivo era visibilizar el modo de atención del nacimiento y todos los derechos que están vinculados. Sin embargo, nosotros ya desde el año 1985 recibimos la publicación de Lancet, de la Organización Mundial de la Salud, la famosa declaración de fortaleza que se llamaba Tecnología Apropiada para el Nacimiento. Y ahí
ya estábamos hablando de los derechos que están involucrados en el momento de atención del nacimiento, de que las mujeres tienen derecho a la información, a tener autonomía en sus decisiones, a elegir la forma de parto, a que no se realicen ciertas maniobras invasivas y otras que se realizaban en su momento de forma habitual, como el rasurado, los enemas, el monitoreo fetal continuo en embarazos que son de bajo riesgo, también la posibilidad de estar acompañada y de que se permita el contacto inmediato con su bebé y la lactancia. De aquí pasaron 30 años o más, y sin embargo todavía seguimos teniendo que estar replanteándonos estos temas todo el tiempo, y hasta tuvimos que hacer una ley que se promulga en un momento y se reglamenta varios años después. La pregunta concreta sería, por un lado, que nos cuentes un poco, Guille, en toda tu trayectoria, cuáles son los estudios, las investigaciones, las experiencias, los hitos que llevaron estos 30 años de plantearnos atender el parto y el nacimiento de una forma diferente. Y por otro lado, ¿qué pasa que no pasa, como decíamos el otro día? ¿Qué pasa que todavía seguimos escuchando relatos de mujeres con partos traumáticos o mujeres que refieren una experiencia negativa en el momento del nacimiento? Bueno, en primer lugar quería rendir un homenaje hoy a una médica, una de las primeras médicas argentinas, la primera mujer que votó en la República Argentina en el año 1911, que es Julieta Lanteri, luchadora por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, y ya en esos años, 1910, 1920, ya luchaba por los derechos humanos referidos a las mujeres. Así que, digamos, yo voy a hablar de los 30 años, pero no nos olvidemos que hay toda una historia detrás de estos últimos 30 años, y particularmente en la República Argentina, para poder ponerlo en contexto. En referencia a estos últimos 30 años, con lo de mencionaste lo del Lancet, ese artículo tenía muy poca evidencia y muchas cosas buenas, que vos la mencionaste. Inclusive ahí también aparece lo de la cesárea, que tenía que ser el 15%, pero eso fue bueno porque la gente lo aceptó como un desafío a ese artículo, y entre ellos Ian Chalmers, el creador de la Cochrane, con el cual yo trabajé justamente en Oxford, digamos, fui discípulo de él, lo criticó bastante e hizo bastante para que la evidencia respaldara lo que se había dicho ahí. En el año 1986 aparece un artículo que dice que el monitoreo electrónico fetal hecho ahí en Oxford es lo mismo que la ocultación, una investigación clínica autorizada muy grande, pero, digamos, no yendo a la particularidad, yo creo que lo que ha pasado en estos últimos 30 años ha habido un gran avance en lo que es poner en agenda la mortalidad materna. Y la mortalidad materna es el mejor indicador que tiene el respeto de los derechos humanos a las mujeres. Si nosotros queremos saber cómo se respetan los derechos de las mujeres en un país, tenemos que mirar mortalidad materna, mortalidad infantil y embarazo adolescente. Eso nos refleja lo de los derechos humanos. En la República Argentina, particularmente, la legislación es vastísima en derechos humanos. Lamentablemente, como vos bien decís, el cumplimiento a lo mejor no es tan alto en relación a esos derechos humanos, porque los derechos humanos también son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a tener cloacas, agua potable, toda una serie de elementos, la educación, y eso no lo estamos teniendo. En su totalidad, hay gente que no le está llegando. De cualquier manera, ese marco de derechos humanos y salud fue una política llevada a cabo por la OMS. Una persona, Paul Hunt, un neozelandés, que actualmente es el jefe de derechos humanos en Nueva Zelanda,
lo llevó adelante a partir de la OMS y eso se difundió por todos lados. Y yo creo que eso es un hito importantísimo porque eso liga a la salud con los derechos humanos. Otro de los elementos fundamentales, como ya dije, la legislación argentina, sobre todo derecho de mujer, lo de la ley de violencia obstétrica y la ley del parto respetado, donde la ley para el parto respetado aparecen todos los derechos que se deben respetar en una mujer en el momento del embarazo, parto y puerperio. Y por último, lo que vos decías, la última pata de estos elementos, es lo que se ha avanzado en investigaciones. Y en eso se ha avanzado muchísimo. Yo recién decía lo de monitoreo electrónico fetal, pero nosotros, en CREP, al cual rindo un agradecimiento a todos los que trabajan en el CREP, sin lo cual yo no podría estar hablando acá. Gracias a ellos yo estoy hablando acá. Hicimos el estudio más grande donde demuestra que la episiotomía no es necesaria. La episiotomía rutinaria no es necesaria. Entonces, episiotomía rutinaria, tasa óptima de cesárea, ligadura oportuna del cordón umbilical, contacto piel a piel, es decir, que múltiples, no hacer enema, no hacer rasurado, es decir, aparecieron múltiples investigaciones que dieron respaldo a ese artículo que vos mencionaste recién, Marisa. Entonces, yo creo que esos han sido los hitos. Por un lado, los derechos humanos, particularmente en la mujer y particularmente en el parto. Y por el otro lado, las investigaciones que permitieron respetar a las mujeres dándole lo que realmente necesitan y no dándole lo que no necesitan, que eso es fundamental. Bien. Ille, ¿y qué pensás de que hoy en día todavía sigamos con estos relatos de partos traumáticos o incluso denuncias por violencia obstétrica? Bueno, yo creo que uno debe mirar esto de manera global, ¿no? Y si uno lo mira de manera global, empieza a ver que hay cosas positivas, digamos. Cuando yo te estoy hablando de esto, en el año 1990 se morían 500.000 mujeres en el mundo. Hoy se están muriendo 300.000 por causas obstétricas. Es decir, que ha habido un avance, algo ha pasado. Por otro lado, esto que estoy hablando de los derechos humanos, particularmente en la República Argentina. Por otro lado, hay maternidades que han empezado a trabajar fuertemente en esto y que han hecho del parto respetado una bandera donde trabajan con las mujeres en este sentido. Es decir, que yo quiero mirar lo positivo. ¿Por qué lo negativo? Y lo negativo está ligado a cuestiones macro. Es decir, si no hay una voluntad política de las autoridades, de los dirigentes, de los que nos gobiernan, en implementar, es bastante difícil que esto lo podamos hacer desde abajo. Sí se puede hacer, pero lleva un trabajo enorme. Digamos, esto tiene que ser un trabajo conjunto, desde arriba y desde abajo, para graficarlo, no porque unos estén arriba y otros estén más abajo, porque yo creo que todos estamos al mismo nivel. Pero yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, no existen programas de implementación. Es decir, ¿cuáles son los patrones que yo tengo que seguir para llegar a una tasa de cesárea que tendría que ser aproximadamente de un 10%? ¿No? Eso es un trabajo de implementación de investigaciones. Es decir, tengo la investigación demostrada que produce más daño hacer episiotomía que no hacerlo en forma rutinaria. Bueno, ¿por qué no lo implemento? Tasa de cesárea. ¿Por qué no implemento una política de llegar a una tasa óptima de cesárea? Esas son políticas de implementación que tienen que venir de los dirigentes, de las autoridades, eso es claro. Entonces, me parece que eso es una cosa muy importante. Por otro lado, también tiene que haber un consenso de las asociaciones profesionales, ¿no? Las asociaciones de pediatría, de obstetricia, en forma conjunta ver cómo podemos dar respuesta a este problema. Yo no creo en las salidas individuales. Yo creo en las salidas colectivas y que nos reunamos todos y discutamos y vemos cómo podemos implementar estas cosas. Y por otro lado es que también
la educación que se implementa, y esto va inclusive de la escuela primaria, no estoy hablando solo de pregrado y posgrado en las universidades, sino de la escuela primaria, yo creo que desde ahí comienza esta situación. Entonces, ese respeto que necesitamos no es solamente el respeto en el acto del parto, porque necesitamos un respeto en la vida de todos los días, eso creo que es fundamental. Y yo creo que sí, que hay relatos, como vos bien lo decís, pero yo creo que han disminuido. Y yo recuerdo cómo cuando estaba haciendo mi formación en los años 70 y veo hoy, y la manera de atender es totalmente distinta en cuanto a los respetos a las mujeres. Entonces yo creo que ha habido un avance. ¿Que tenemos que profundizarlo? Sí, tenemos que profundizarlo. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que tenemos algunos indicadores que no son buenos. Tasa de cesáreas, estimulación con oxitocina, inducción, episiotomía, es decir, eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista de permitirle a la mujer que se mueva, permitirle a la mujer que adopte la forma en que ella quiera tener su trabajo de parto y su parto. Bueno, esas cuestiones también tienen que ser implementadas porque en eso también tenemos indicadores que no son los correctos. Bien. Guille, ya que estás hablando de las tasas de cesárea y aprovechándote que formaste parte de esta redacción de la OMS sobre las intervenciones no clínicas para reducir las cesáreas innecesarias. Esta, bueno, es una redacción que viene desde Organización Mundial de la Salud. Mi consulta para nivel particular acá en nuestro país. Por un lado tenemos la ley de parto respetado, que en su reglamentación dice claramente que la mujer tiene derecho a elegir parto o cesárea, y no hay muchas más explicaciones más que esa. Y por el otro lado, lo que vemos es esta preocupación por el crecimiento exponencial de las tasas de cesárea, donde vemos incluso en lugares de atención privada unas tasas de cesárea que van desde un 60 a un 80% para este valor que vos decías, recomendado Organización Mundial de la Salud, de un 15, un 20%. Y también lo que vemos son las complicaciones que llevan este aumento de tasas de cesáreas. Algunas que son muy claras y directas, como es, por ejemplo, una hemorragia posparto, mayor frecuencia de acretismo placentario, ruptura uterina, y otras que empiezan a tener cada vez más, son más consolidadas en cuanto a la evidencia, como complicaciones a largo plazo, sobre todo en los bebés, como asociaciones a diabetes, enfermedad celíaca, obesidad y algunos incluso trastornos conductuales. ¿Cómo hacer para conjugar todo esto? ¿Cómo podemos hacer si por un lado tenemos una ley que no es que deja todo como un poco librado al azar y por el otro esta gran preocupación? En primer lugar, la ley en su parte más importante dice que la mujer tiene el derecho a un parto natural, ¿no? Eso lo dice la ley del parto respetado. Por otro lado, como vos bien decís, deja un amplio margen ahí de cosa nebulosa de que la mujer puede pedir de que le hagan una cesárea. Yo creo que es indudable que una mujer que pide una cesárea no es suficiente para que alguien le haga una cesárea. Nosotros hemos trabajado en estudios con cientos de miles de mujeres, viendo qué les pasaba en su modo de nacimiento. ¿Y qué fue lo que vimos? Que aumenta la cesárea, la morbimortalidad materna. Aumenta la mortalidad materna, aumenta la histerectomía, aumenta la internación, aumenta la infección, aumenta la hemorragia, como vos bien dijiste, consiguientemente aumenta la transfusión de sangre. Es decir, que son elementos realmente que producen daño a la mujer. También por el otro lado sabemos que la cesárea produce beneficios. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar, que para eso estamos nosotros los médicos, jugar con
jugar en un sentido figurado, no es jugar, sino balancear cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de la cesárea. Obviamente que si un chico está en sufrimiento fetal o la madre tiene una hemorragia muy importante, en el trabajo de parto hay que hacer una cesárea, pero no hacer una cesárea innecesariamente, porque eso tiene riesgo. Entonces a la madre le tenemos que decir que tiene riesgo. No es una cosa inocua hacer una cesárea. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante que nosotros sepamos de que hay que utilizar ciertas herramientas para tratar de disminuir el número de cesáreas. Y ya se ha visto que hay herramientas que son importantes para eso. Esas herramientas importantes para eso es información a la madre, información durante el embarazo de la mujer, empoderar a la mujer en su conocimiento de los beneficios y los perjuicios de la cesárea y del parto vaginal. Y discutir con su médico acerca, o la partera que la atiende, acerca de estos elementos. Sabemos que también es muy importante que la mujer esté acompañada durante el trabajo de parto. Eso disminuye la cesárea. Si una mujer está acompañada durante el trabajo de parto, disminuye la cesárea. También sabemos que es muy importante que exista una auditoría y una retroalimentación a los profesionales acerca de las indicaciones de cesárea. Que se haga ver cuáles fueron innecesarias o cuáles fueron potencialmente evitables, para usar un léxico más apropiado, y eso también disminuye la tasa de cesárea. Yo creo que el proceso para disminuir la tasa de cesárea y por consiguiente disminuir la morbimortalidad materna y también neonatal, porque aumenta la internación del neonato y aumenta la mortalidad neonatal, la cesárea, yo creo que es un proceso de educación. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben de lo que produce la cesárea. Estos efectos perjudiciales, y uno cree, porque pienso que los médicos no están para producir perjuicios. Pienso que están haciendo cesáreas porque piensan que le están brindando lo mejor. No es así. Tasas por encima del 15-20% de cesáreas, como dijiste bien vos, Marisa, comienza a aumentar el riesgo de problemas para la mamá y para su bebé. Esto está perfectamente demostrado. Bien. No sé si esta es tu pregunta. Perfecto, muy claro, muy claro. Bueno, en medio de todo esto que estamos hablando de los derechos, de permitir el acompañamiento, estamos viviendo, hoy no podemos no hablar de este tema que es la pandemia. Es una de las situaciones que nos ha puesto a la humanidad toda en jaque, de un virus desconocido, con un montón de situaciones que hemos tenido que resolver sobre la marcha. Creo que lo más angustiante de todo esto es la cantidad de información contradictoria que hemos recibido, y encima los chicos siguen naciendo. Entonces, aparecen un montón de protocolos que tienen que ver con la atención de mamás y bebés infectados por COVID-19, y da la sensación de que estos protocolos se homogeneizan o se trasladan a la atención de mujeres que ni siquiera son sospechosas. Entonces, encontramos algunas tensiones en ciertas maternidades entre la necesidad de protegerse frente a la infección, el miedo al contagio por los casos asintomáticos fundamentalmente, y bueno, y llegar a vulnerar los derechos de las mujeres y las familias. ¿Vos pensás que estamos encontrás esto como una problemática, o cómo lo viven al menos allá en Rosario? ¿Y cuál es tu opinión? Me gustaría saber. Bueno, en primer lugar, que yo estoy en confinamiento desde antes del confinamiento oficial. Nosotros en CREP
determinamos una semana antes del confinamiento de que íbamos a empezar a trabajar cada uno desde su casa. Y esto lo he cumplido a rajatabla. Así que mi visión de lo que sucede afuera es totalmente sesgada, no puedo decir demasiado. Estoy además alejado de la práctica clínica, soy investigador y debo confesar que sé un poco de algunas cosas sobre las que trabajo, hemorragia, cesárea, pero no sé de todo. Así que lo que yo puedo decir es lo que estoy leyendo, estoy muy interesado en el tema, particularmente en lo general, y me parece que también ha puesto a prueba el conocimiento de la gente, que tiene que tener conocimiento, lo cual lo ha puesto en riesgo a personas en el sentido de que han tenido que salir con cosas que en su vida se habían esperado que le iba a pasar. Me refiero a las personas que son responsables de todo esto, desde los niveles gubernamentales, los ministerios de salud, las sociedades científicas. Así que esto ha puesto a prueba a todo el sistema. Y la verdad que estamos aprendiendo todos los días. En primer lugar, yo puedo decir lo que leo. No quiere decir que esto sea la realidad. De todo lo que he leído, yo extraería dos artículos que si querés te los puedo enviar, Marisa, que uno es la revisión de Cochrane, de protocolos, digamos, de todas las sociedades, de ACOG, bueno, de todas las sociedades que hay en el mundo, que son la sociedad de obstetricia y ginecología de ultrasonido, bueno, una serie de asociaciones. Es un artículo de la Cochrane, y otro es un grupo de una persona con la cual trabajamos justamente en un protocolo de implementación para reducir las tasas de cesárea, que es una persona de Barcelona, uno de los autores, que me lo envió. Y bueno, los dos artículos lo que hacen es ver qué consenso hay entre las diferentes conductas de todas estas asociaciones que se han pronunciado acerca de qué pasa durante esta pandemia. Y todas, el gran consenso dice que hay que seguir como seguimos hasta ahora, en cuanto a las conductas del parto vaginal, de no evitar el contacto entre la madre y el hijo, del no amamantamiento. La mayoría dicen eso. De cualquier manera, te voy a pasar los artículos para su difusión. No estoy diciendo que hay que hacer eso, yo estoy diciendo qué es lo que dicen los artículos, ¿no? Es decir, que no variaría mucho la conducta que estamos teniendo ahora, y menos variar en aquellas mujeres que no tienen la enfermedad. Por otro lado, yo diría que es razonable el miedo, la tensión, los cuidados que tienen todos los que trabajan en contacto con pacientes que tienen esta enfermedad, debido al desconocimiento que tenemos de la enfermedad. Y creo que eso debe ser muy respetado y que se le debe proveer a todos los trabajadores del máximo de las seguridades en cuanto a cómo deben vivir, dónde deben vivir, cómo se deben vestir, cómo deben atender, todas las seguridades para el personal que todos los días está ahí. Porque eso también es respetar los derechos humanos. Entonces, yo creo que por un lado no cambia demasiado la manera en que encaramos los trabajos de parto, el parto, no hay que aumentar la cesárea, no hay que, se puede hacer peridural, no hay que sacar al chico del lado de la mamá, se le puede dar la lactancia a la madre, es decir, todo eso con todos los cuidados necesarios, obviamente. Pero también tener en cuenta la salud de los que están atendiendo. Porque sin la salud de los que están atendiendo no vamos a tener salud en la población. Eso es clarísimo. Y por otro lado, debe haber instrucción concreta
hacia las personas que trabajan y también a la población. Ayer me llegó, y eso que estoy leyendo, de la SAT, cómo se debe usar un barbijo en un chico, en un niño. Y desaconsejan ponerle un barbijo o tapaboca, como se dice ahora, a niños de menos de 3 años. Quisiera saber cuánta gente sabe esto. Entonces, nosotros estamos haciendo cosas a veces que no están respaldadas por una evidencia fuerte y no decimos cuáles son los perjuicios que puede ocasionar ciertas políticas. Entonces, me parece que debemos cuidar a los que cuidan y debemos cuidar a la población. Qué importante esto que decís, Guille, de tener en cuenta también la salud del personal de salud en todo sentido. Y ahí me parece importante porque siempre la mayoría de las investigaciones o de las políticas de OMS, particularmente esta última de experiencias positivas del nacimiento, habla, no particularmente del COVID, pero sí habla de la importancia de que los profesionales de la salud podamos estar en un ámbito de trabajo agradable, que se estén bien pagos los profesionales, es decir, cuánto que influye que el buen trato también hacia los profesionales de la salud. Bueno, hay una cosa que es importantísima, que en el momento en que no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Porque parece como que está ahí y bueno, y es natural. El poliempleo quema a los trabajadores de la salud. Están mal pagos, tienen que ir de un lado al otro, tienen que, perdónenme que me salga del respeto, del parto respetado, pero también creo que hace a que las mujeres estén respetadas, que la gente que trabaja en salud tenga buenas condiciones. Entonces, parecía que no era nada. Hoy, ante esta epidemia del coronavirus, es la piedra angular del entrecruzamiento de contagios. Los profesionales, ya sean médicos, enfermeras, todos los que trabajan en salud, tienen poliempleo y van de una institución a otra y a otra. Ese problema, además del agotamiento que produce, ese problema en tiempo normal le parece que no es nada, sí, produce problemas, pero en este, fíjense cómo saca a luz un problema gravísimo. Entonces, debemos también pensar en ese sentido. Perdón que me salí pero me tocaste el núcleo y bueno. Me parecía importante reforzarlo también. Bueno, los que nos están escuchando, si quieren aprovechar para ir haciendo preguntas a través del chat, ya cuando finalicemos la última pregunta que le voy a hacer a Guillermo, estaríamos haciendo las preguntas de ustedes. La última pregunta, y un poco para finalizar y a modo de reflexión, estuvimos hablando mucho recién sobre lo que significa la medicina basada en la evidencia, y un poco quería que hagamos una reflexión pensando que el modelo de la medicina basada en la evidencia surge a partir de la modernidad y tiene una impronta bastante fuerte desde el lado del positivismo, y allí el control tiene una parte bastante central. Sin embargo, en los nacimientos nos encontramos muchas veces con lo contrario, nos enfrentamos un poco a la incertidumbre, un poco a situaciones no tan controladas, y ahí pareciera encontrar alguna tensión también el cuidado con la necesidad de control nuevamente. También en los nacimientos encontramos, como de alguna forma más frecuente, algunas tensiones en los que consideramos el conocimiento académico y lo que consideramos que no es académico. Entonces la pregunta sería, ¿pensás que el modelo de la medicina basada en la evidencia es un modelo que pueda estar en crisis? ¿Hay alguna forma de combinar estos conocimientos que consideramos académicos con aquellos que no? ¿Pensás que hay forma de conocer en forma académica más allá de la medicina basada en la evidencia? Yo te dije que sabía poco y me hiciste preguntas muy complicadas. Yo te voy a contestar Es una reflexión. lo que puedo.
La situación es la siguiente. Creo que se ha hecho un mundo de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y que a veces no se comprende exactamente lo que es. Y muchos se han aventurado y han dicho que es un paradigma. Bueno, uno puede tomar la palabra paradigma desde distintos puntos de vista. Kuhn es el que habla de, después se desdijo y después dijo de nuevo lo mismo, que habla como una ruptura con todo lo anterior. Si es eso que rompe con todo lo anterior, la medicina basada en la evidencia no rompe con todo lo anterior. Y la medicina basada en la evidencia es un jalón más en cómo practicamos la medicina. Lo más importante es cómo practicamos la medicina. Y la medicina se practica a través del conocimiento que tiene el médico, que se lo da mientras está estudiando, que se lo da la experiencia que tiene y la adquisición de nuevos conocimientos. En general, lo que sucede con la adquisición de esos conocimientos y lo que estudia, eso es lo que ha cambiado a partir de este nuevo hecho de la medicina basada en la evidencia, que son nada más que herramientas metodológicas que permiten poder valorar qué grado de certeza yo tengo de que algo funciona, que antes no lo tenía tan así. De cualquier manera no es nuevo, porque en los años 50 se hacían investigaciones clínicas aleatorizadas y a partir de eso, bueno, se vio que los tratamientos efectivos para la tuberculosis, o si Richard Doll, con estudios observacionales, demostró que el tabaco producía cáncer de pulmón. Y eso es medicina basada en la evidencia. Lo que pasa es que yo creo que se ha contrapuesto lo que habitualmente se hacía en algunos ámbitos, que era la investigación básica sumada a la experiencia, lo que guiaba nuestras conductas, y que esto aparecieron otras cosas, entre comillas, más modernas. No son cosas más modernas, lo que sí se estructuró, podríamos decirlo de alguna manera, en una graduación el grado de evidencia. Y entonces apareció, bueno, para que una intervención sea efectiva, tenía que ser demostrada, o tiene que ser demostrada por una investigación clínica aleatorizada. Pero, digamos, eso no ha cambiado la manera de que nosotros ejercemos la medicina. Vos bien lo decís, todos los días nos enfrentamos con no certezas. Y eso no lo soluciona ni la medicina basada en la evidencia. Eso no lo soluciona nada. Porque si no sería muy fácil. Pondríamos un robot, le entramos por un lado con todos los datos, por el otro lado saldría la solución. Y la medicina no es eso. La medicina es mucho más compleja que esa cuestión, podríamos decir, de que yo a través de un numerito puedo tratar a un paciente. Sí, estoy teniendo más grado de certeza, porque no solo sé cuál es efectiva la intervención, sino que también aproximadamente sé a cuántos curo con ese numerito. Pero yo no sé exactamente si voy a curar a este paciente. Esa no certeza, y yo no sé si voy a diagnosticar a este paciente. De cualquier manera, vuelvo a repetir, esto ha avanzado muchísimo. Vos cuando me decías, me parece que me dijiste crisis, o algo así, sí. Bienvenido que esté en crisis, porque la crisis produce un progreso. Yo siempre recuerdo algo, perdón por la falta de humildad, pero en el año 1992, 1993, por ahí, las revisiones sistemáticas parecía que lo que decían era el 100% de certeza. Publicamos en el Lancet en el año 1995 un artículo que demostramos que el 30% de las revisiones sistemáticas, que no tenían un suficiente número de pacientes, comparado con una investigación clínica aleatorizada buena, había un 30% que le erraba la revisión sistemática. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno lee y cómo lo lee. Es decir, que nosotros también pusimos en crisis ahí ese modelo, pero eso es lo que pasa en la ciencia. Tenemos que poner en crisis todos los días, tratar de avanzar. Con, por ejemplo, la Cochrane, ¿no? Ya que estamos hablando de esto de medicina basada en la evidencia.
Esto a lo mejor es muy técnico, pero cuando hay heterogeneidad, es decir, que una medicación en algunos pacientes funciona y en otros pacientes no funciona o funciona un poco menos, eso se llama heterogeneidad, ¿no? En algunos funciona y en otros no funciona. Por ejemplo, cerclaje. Si yo le hago cerclaje a las mujeres que tienen incompetencia químico-cervical, funciona. Si yo le hago cerclaje a las pacientes que no tienen incompetencia químico-cervical, no funciona. Si yo hago un estudio, va a haber pacientes de ambos grupos. Si yo las junto a todas, me va a dar un número determinado que no es el verdadero. Entonces las tengo que separar. Eso es estratificación. Bueno, la Cochrane utiliza, en vez de hacer esta estratificación, utiliza un método estadístico para poder solucionar el problema de la heterogeneidad. Nosotros hicimos un artículo que lo publicamos en una revista en la que demostramos que eso no soluciona el problema de heterogeneidad. La Cochrane sigue utilizando ese test de heterogeneidad. Es decir que las cosas no son tan claras, ni son tan blanco-negro como a veces uno la piensa, sino que tienen matices. Los mismos que dicen algo, a veces no lo llevan a cabo. Yo mismo, pienso que debo decir cosas que a veces no las llevo a cabo. Así que, por un lado, me parece que esto de la crisis me parece fantástico, y por otro lado, lo que quiero decir es que sacar las palabras de su real significado a veces producen confusiones. En el año 2000, cuando yo fui a la Organización Mundial de la Salud a trabajar en Ginebra, llegó una noruega, Brundtland, que fue la directora en esa época, y entonces dijo, bueno, desde hoy acá se debe implantar lo que es la evidencia, y todo el mundo debe hablar con la evidencia. Bueno, en las reuniones venía alguien y decía, esto es así por la evidencia que yo... ¿Y cuál era la evidencia? ¿Qué sustentaba? Entonces vaciaron de contenido a la palabra evidencia. Entonces, digamos, yo sería muy cuidadoso con todas estas cosas, porque en última instancia me parece que la labor en el campo médico es una labor muy, muy difícil, que requiere no solo un número, no solo requiere ciertos métodos estadísticos o epidemiológicos, sino que requiere del raciocinio de la persona que está frente al paciente y así aplicar lo mejor para ese paciente. Bien. Me interesaba esta reflexión porque tenemos muchos estudiantes escuchándonos, entonces, bueno, quería por lo menos que cada uno esté de acuerdo o no con lo que decimos, que cada uno se ponga a pensarlo en su casa. Sí, de cualquier manera, Marisa, si me permitís, porque sí. digamos, al tocar ciertos núcleos míos, que debo pedir perdón, porque a lo mejor se sale un poquito de la... Pero esto es lo que ha provocado la pandemia. Si ustedes escuchan que la gente habla de las pruebas diagnósticas, dice, la prueba diagnóstica para el coronavirus tiene una sensibilidad muy alta, tanto. No, la prueba tiene que tener especificidad alta para el coronavirus, la sensibilidad no. Y constantemente van a escuchar eso. ¿Y eso por qué? Porque la gente no sabe leer pruebas diagnósticas. Entonces, también tengamos cuidado con esto. Estamos hablando de la evidencia y a veces desdeñamos a la evidencia o a los métodos que se crearon y no sabemos leer una prueba diagnóstica que en momentos como este es fundamental, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Milo, si querés, estuviste ahí tomando notas y todo, te vi. Me gustaría escuchar un poco tu opinión de todo lo que estuvimos charlando. Bueno, yo creo que hay dos partes, si vos me permitís, para responder a las torturas, porque realmente hubo muchas preguntas, algunas muy interesantes, pero creo que también es fundamental aprovechar a gente como Memo, que digamos que vivió todo este cambio de la medicina basada en la evidencia y justo lo agarró con toda y con pleno desarrollo. Y yo fui anotando algunas
reflexiones respecto a un montón de cosas, y arranco por la más fácil, ya que el título fue parto respetado, parto humanizado y todos los sinónimos que queramos agarrar, y ahí partiría con algo que tiene el derecho sajón. Nosotros, Memo decía, tenemos un montón de leyes, y realmente las leyes, cuando las miramos, si cumpliríamos las leyes, toda la parte legal, y muchas de las, entre comillas, el conocimiento como ley médica, y lo cumpliéramos, posiblemente andaríamos bárbaros. Lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de zafar en todas. Pero pensaba en el derecho sajón, que siempre repito, que tiene una norma básica, que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Si yo empiezo a respetar los derechos de los demás, posiblemente tengamos mejores partos, tengamos mejor salud, tengamos un mejor de cosas. Pero también Memo habló de las evidencias, y claro, la evidencia será la mejor evidencia que tenga cada uno, y de qué forma uno la aplica, y los extremos. Yo pensaba, y bien, como decía Memo también, las medicinas son grises, no son blanco y negro, no es esto o lo otro, y nuestros pacientes nos lo demuestran todos los días. No quiero abundar en eso, me voy a meter ya claro en las preguntas, pero sí creo, y va de la mano de algunas preguntas, hablamos del índice de cesáreas y todo lo que tiene que ver esto con la medicalización de la sociedad, porque yo creo que esto tiene que ver de que cuando los médicos empezamos a intervenir en todas las partes que son naturales del ser humano, y ahí se complicó el asunto. Pero claro, fíjense, y empiezo por una de las preguntas. Estaría fantástico, y hablamos de parto respetado, de parto humanizado, pero para eso necesitamos todos los ámbitos. Así como Memo decía, un equipo de salud que respete, que sea respetado, que cumpla todas las normas, instituciones que tengan todas las normas y que realmente estén adecuadas para eso. Fíjense en esto de la pandemia, que lo vivimos todos los días. Si yo preconizo que la mujer tiene que estar acompañada, defiendo todo eso, y no tengo ropa para que entre, ni siquiera el profesional, estamos ya violentando todo esto que estamos diciendo. Y ni hablar, una de las preguntas es decir, bueno, yo creo que es muy difícil responderla para Memo, porque él decía que está alejado de la práctica en sí, pero ¿qué pasa en las instituciones privadas cuando realmente esto es más difícil de cumplir todavía, por un sinnúmero de razones? Dice, y de la mano de esto, también, y lo planteo, ¿cómo manejarías, Memo, toda la parte de denuncias y todo esto de que teóricamente no cumplimos todo este tipo de normativas que debiéramos cumplir o que se debieran cumplir? Bueno, quisiera saber exactamente a qué te referís a que no cumplimos, en qué sentido lo preguntan, Milo. Bueno, una es, digamos, hay dos preguntas, en realidad yo traté de sintetizarla para no hacer. Una es si realmente, ¿qué pasa en el ámbito privado? Es decir, donde no están dadas las condiciones para tener, en todo sentido, lo que uno interpretaría como un parto respetado, desde el equipo de salud, la institución, el médico y la paciente frente al médico también. Bueno, yo creo que el deber de todos nosotros es que todas las mujeres, porque que las mujeres vayan a un lugar privado, a un lugar público, es una cuestión que no hace a lo que es la mujer, digamos, ¿no? Digamos, entonces todas las mujeres tienen que tener los mismos derechos, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar en ese sentido, porque vuelvo a repetir, ya no estamos hablando acá de una cuestión, no estoy hablando de una cuestión de si alguien tiene mayor satisfacción o menor satisfacción. Acá estamos hablando de cuando nosotros estamos pasando un determinado porcentaje de cesárea, estamos produciendo daño. Entonces yo creo que es importante empezar a mirar eso y tratar de poner todas las medidas correspondientes como para tratar de producir el máximo de beneficio en las mujeres. No sé si contesta la pregunta, porque a lo mejor... No, yo creo que acá hay varios puntos, porque vos decís, uno usa la cesárea como un indicador. Perfecto. Sí. Ahora, sabés bien que en la cesárea hay muchas cuestiones involucradas. Sí. Tiempo de profesional, apuro, intervencionismo, miedo de la paciente, esto que planteaba una de las preguntas.
hay que educar a las pacientes. Yo tengo muy claro prácticamente desde que pasé por la Martín como alumno. Es decir, la cesárea tiene el doble de morbimortalidad perinatal. Desde ese entonces ya estaba demostrado que cualquier parto normal. Eso está clarísimo. Pero después hay toda otra serie de condiciones. Si yo estoy, por ejemplo, estoy prestando, que creo que también tiene que ver con algunas de las preguntas, en un ámbito privado, donde a las 3 de la mañana se me complica un parto y no tengo hemoterapia, no tengo el anestesista dispuesto hasta dentro de media hora, 45 minutos, etcétera, 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 dan las condiciones y ese parto que debiera ser respetado, humanizado, todo lo que ustedes quieran, pasa a tener un montón de condiciones no santas. Y ojo, no es solo en lo privado, hay maternidades en lugares chicos donde nadie se ha animado políticamente a cerrarlas cuando no cumplen las condiciones para hacer parto. Bueno, pero eso tendríamos que ponernos, por eso yo decía, ¿no?, que esto es una política que viene desde arriba, digamos, ¿no?, para hacer una figura desde los gobiernos, y tenemos que ver que no se pueden atender los partos en esos lugares, claramente, es así, porque estamos produciendo mayor perjuicio, porque estamos hablando acá de hacer una cesárea. Pero si ocurre otra cosa, no estamos tampoco en condiciones de solucionarlo. Una urgencia en esos lugares no estamos en condiciones de solucionarlo. No, para nada. Para nada. Entonces, no son lugares aptos para poder atender. Y yo creo que en la provincia de Santa Fe se ha hecho mucho. No sé cómo está actualmente, porque yo ya, digamos, hace varios años que no trabajo más en la parte pública, pero yo desde que me recibí y trabajé hasta que me jubilé en la Municipalidad de Rosario, trabajé en la parte pública y sé de los esfuerzos que se han hecho por cerrar maternidades que no tenían las condiciones esenciales, ¿no? Que no tuvieran anestesista, que no tuvieran sangre, que no tuvieran cirugía segura, toda una serie de cosas que yo sé que es muy difícil, pero que hay que hacerlo. Y bueno, si todo el mundo tiene conciencia de lo que significa el peligro de atender en esos lugares, creo que lo vamos a lograr. No es tarea de un día tampoco, no estoy diciendo eso. Estoy pensando, me das pie a una reflexión, y ya que está Marisa y alguien planteó también, y estamos en un ámbito básicamente académico, ¿no estaremos fallando nosotros en blanquear estas condiciones a la población? Porque nos dedicamos a informar a los alumnos, a explicarles todo. ¿No tendríamos nosotros desde el punto de vista académico decir, miren señores, para que tengamos salud perinatológica, vamos a decir así, en un lugar para que nazcan sanos, que tengan desarrollo, se tiene que cumplir estas condiciones? Si no se cumplen, sepa usted que no lo están tratando bien, que está teniendo un déficit en su salud, reclámela o acceda o tenga una red de derivación al lugar donde se puede cumplir. Porque la realidad es esto que vos decís, a ver, está institucionalizado, no, en la cesárea te va a doler menos, gran mentira, la va a pasar es mucho más rápido, el bebé sale más rápido, no se le forma, bueno, todo lo que todo el mundo conoce, pero la realidad es que nadie lo explica, nadie lo educa, y aprovechaba, le decía lo de Marisa, porque la pregunta es, estamos enseñándole, porque alguien que está ligado a un servicio con residencia pregunta, ¿le estamos enseñando tan mal a los residentes? Como diciendo, lo estamos convirtiendo plenamente en intervencionistas, cosa que a mí no me consta, no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero a lo mejor es mi visión y a lo mejor de alguien más joven, o vos en las charlas con otros servicios, ¿qué es lo que les impresiona? Yo no puedo opinar demasiado. O por lo menos no voy a tener una opinión valedera, a decir lo que me sale, pero digamos, yo creo que esto es tarea también de los gobiernos, ¿no? Porque para que uno abra una clínica, o abra un sanatorio, o abra un hospital, tiene que tener ciertas condiciones. Y no sé por qué se abren sin esas condiciones. Sobre todo en parto, será porque a lo mejor está considerado el parto como una práctica que es sin riesgo. Me parece que ese es un problema grave, no solo es una cuestión de educación, sino también es una cuestión de el que rige
la salud. Y por otro lado, yo creo que todo el mundo, sería una muy buena práctica que todos los efectores de salud, públicos y privados, puedan mostrar sus resultados. Como sí muestran los hospitales públicos sus resultados, a través del CIP, y que se ve qué es lo que pasa, yo creo que también los lugares privados tendrían que tener indicadores para que la gente sepa cómo les van esos lugares. Yo creo que es una práctica muy buena, registro y rendición de cuentas. No solo en esto, no solo en Y yo estoy de acuerdo en que ayudaría mucho a mejorar la atención, sobre todo en el ambiente privado. La verdad es que no sé qué se refiere con los residentes, porque los residentes en general están en el ámbito público, y me consta que las maternidades públicas de Santa Fe trabajan tratando de respetar continuamente los derechos de las mujeres, etc. De todas maneras, sí considero que el involucramiento desde la parte del Estado es una de las cosas fundamentales que tal vez permitiría un cierto cambio. En su momento, incluso a ciertos lugares privados se les había sugerido la incorporación de ser, por ejemplo, de tener las condiciones de maternidades centradas en las familias, para poder ser una maternidad segura y centrada en la familia, que debería ser todas las maternidades de nuestro país. Sin embargo, no todas las instituciones, especialmente las privadas, cumplen con los criterios, por ejemplo, para una maternidad segura y centrada en la familia. Entonces ahí me parece que donde debería haber cierta intervención del Estado en poner condicionamientos para la atención. Me la dejaste picando porque una de las preguntas de uno de los profesores de la facultad dice: si encuentran diferencias en el concepto de maternidad segura y centrada en la familia con el parto humanizado. Lo dejo a vuestro criterio, como dicen por ahí, a la respuesta, porque yo tengo... Creo que el léxico que se utiliza es amplio, ¿no? Y Maternidad Segura y Centrada en la Familia fue un programa que llevó adelante UNICEF, fundamentalmente Larguía, a través de una iniciativa que él tuvo, que lo llevó a UNICEF, porque eso lo empezó a hacer en la maternidad Sardá, Miguel Larguía, y por eso se llama de esa manera, digamos, maternidades seguras y centradas en la familia. Y él creó un modelo que luego fue expandido, inclusive me tocó la suerte de poder contribuir a ese modelo, pero es un nombre, ¿no? Pero en sí tiene el respeto a la madre, el respeto al hijo, ver acerca del control prenatal, cómo atender el parto, intervenciones que en cierta manera, es lo que estuvimos hablando hoy, son beneficiosas para la mamá y para su hijo. Y parto humanizado viene de humano, de derechos humanos, no que se lo trate como ser humano. A lo mejor es lo que yo estaba hablando hoy, ¿no? Las palabras a veces producen ciertos conflictos o producen algunas inconsistencias en su significado, pero yo creo que en cierta manera van y caminan hacia el mismo lado, lo de parto humanizado y la maternidad segura y centrada en la familia, que es un modelo que toma como centro de su atención a la mujer y a su familia, descentra, digamos, a quién hay que atender, lo lleva a ese ámbito que es la familia. Esto cierra un poquito el círculo por el que empecé mi discusión, porque en realidad los más viejitos notamos que empiezan a aparecer cosas, son nuevos nombres de cosas que, como vos bien dijiste, esto empezó hace más de 40 años, y por supuesto una cuestión generacional que uno tiene la ansiedad de cambiarlo de un día para otro,
pero cuando lo miramos en la línea del tiempo, posiblemente muchas cosas se han logrado. Siempre uno tiene, y le gustaría que sean mucho más rápidas, pero esto de lo que hablaban, de que la evidencia, y bueno, nos fue enseñando a mirar claramente, a tratar de ser más objetivos y tratar de ir cambiando las cosas. A uno le gustaría cambiarla más rápida, pero bueno, en la medida que se van conociendo, se va viendo que son útiles, que mejoran la morbimortalidad perinatal, bueno, bienvenidos sean, y tratemos de hacerlas. Mira, vos que estabas hablando, yo tuve la suerte, porque vos lo dijiste, fui testigo de muchas de estas cosas, porque estuve en un lugar ahí en Oxford que justamente era donde se produjo esta eclosión de la medicina basada en la evidencia, las investigaciones clínicas aleatorizadas, y justo llegó a pasar el año sabático David Sackett, que era uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, con Andy Haynes, y luchaba justamente David Sackett contra ciertos médicos que estaban en el hospital, en el Radcliffe Hospital en Oxford, porque estaban en contra de la medicina basada en la evidencia. En el año 1990 en Oxford, no estoy hablando de un país no desarrollado, había médicos que se oponían a todo este movimiento de incorporar ciertos elementos del juicio, del juzgamiento, de la evidencia y graduarla. Así que, digamos, a veces no es tan sencillo y lleva tiempo, porque cambiar modelos, cambiar educación, cambiar mente, eso lleva mucho tiempo y hay que ser paciente, pero ya vemos que va cambiando, ¿no? No es lo mismo hoy que hace 40 años atrás. Necesita un par de generaciones más, Marisa. Bien, bueno, ya un poco cerrando, creo que hemos pasado por un montón de temas. Creo que lo importante salió a la luz, que es necesario que nos involucremos todos en esta temática, que no basta solamente con unos pocos, o no basta con individualidades, o no basta que el reclamo sea del lado de los pacientes o del lado de los médicos, sino que necesitamos que haya una comunidad entera trabajando en esto. Bueno, nuevamente, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Milo, siempre es un honor escucharlos y hablar con ustedes. Seguir aprovechando lo que queda de esta semana para que podamos reflexionar sobre nuestras prácticas diarias, que nos permitan ser mejores profesionales y mejores ciudadanos. Así que bueno, agradezco a todos los que nos hayan escuchado y seguramente tendremos otra oportunidad de volver a vernos.